De nuevo aquí, amigos televidentes, Visión Económica a las 18 horas. Es el tiempo del comentario económico de don Leo Valverde. Ustedes saben todos que viene gracias a CECOMPIT, el Centro Empresarial de Competitividad de las Empresas, que está aquí en la Universidad Nacional Evangélica, y también de la Fundación Laboral Dominicana. Pero para oírlo, vamos a darle el tiempo del comentario económico a don Leo Valverde. Don Leo. Muchas gracias. La reflexión que traigo para todos ustedes en este viernes está relacionada al concepto de crisis y transición. Y cuando manejamos el concepto de crisis es generalizado el criterio de que en la República Dominicana hay niveles de crisis política que algunas personas llegan a decir que también hay crisis política. Es verdad que América Latina y República Dominicana como parte de ese contexto tiene elementos de crisis que son estructurales, digámoslo así. Un crecimiento económico significativo, pero una situación en términos de la calidad de vida de la gente que no trasciende el nivel del crecimiento económico, por un lado. Pero los números macroeconómicos dicen que la República Dominicana y su modelo económico no están en crisis, porque el nivel de la inflación, por un lado, el nivel de crecimiento económico, por otro, el nivel de la devaluación monetaria, por otro, que se mantiene en unos niveles tales, el nivel de capacidad de pago sigue siendo de la mejor de América Latina. Y si nos refiriéramos a ese concepto, entonces pudiéramos decir que no hay una crisis económica profunda en la República Dominicana. En mi opinión, los niveles de crisis económica son los niveles estructurales, es decir, la no forma consustancial entre el crecimiento macroeconómico y las condiciones de vida de lo más empobrecido de la República Dominicana. Y en el concepto político, entonces, crisis, decimos nosotros que no hay una crisis política, porque aquí hay una clase política que se ha ido profesionalizando de más y más. Lo que pasa es que estamos en un contexto de transición a nivel mundial, es lo que le llaman la fisura del poder. Todos los poderes a nivel mundial están en estos momentos en una descomposición, en un nivel de crisis. Y los líderes que en estos momentos están mandando a la geopolítica internacional, que no tienen un linaje político, no tienen un background en el sentido de que acumularon prestigio, prestancia política y que tienen seguidores a nivel de sus países y de los continentes, estamos en un nivel de escasez de líderes de esas naturalezas. Entonces, yo digo que estamos en un proceso de transición y esa transición económica, política, nacional e internacional es lo que yo digo que expresa los cambios de la geopolítica mundial que también se expresa en la República Dominicana. Y cuando yo hablo de una clase política profesional, estoy hablando de que lo que están soñando que el Partido de la Liberación Dominicana se va a dividir, posiblemente se queden soñando. Y lo que están pensando que el reto de la oposición política también es un proceso de descomposición y de crisis, también están soñando, porque tanto la fuerza política del Partido de la Liberación Dominicana, la tendencia que yo percibo es a la agregación en la diversidad. Es decir, estamos en la fisura del poder y esa fisura van a mantener los grupos en pugna permanente hasta que se define el cuadro de por fin yo soy el que tengo más poder. Y el que tiene más poder va a tener que negociar con el que tiene menos poder y el que tiene menos poder, por supuesto, va a tener que negociar con el que tenga una mayor franja de poder. Y eso mismo va discurriendo en los escenarios de la oposición política de la República Dominicana. Entonces yo le digo, zapatero a tu zapato. Los que no son de la sociedad política, que sigan trabajando, que sigan en sus menesteres, que sigan en sus especialidades de producir con qué sustentarse día a día. Y los que viven en el escenario empresarial, que se concentren en sus actividades empresariales para que le hagan cada vez más innovaciones, más competitivas. Y que el ambiente político se lo dejen a los políticos, sin dejar de reconocer que nosotros somos los que le damos el poder y la fuerza a los políticos. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que hacen o no hacen la clase política. Pero yo insisto que estamos en un proceso de transición, ya hay un camino hacia una profesionalización de los políticos en la República Dominicana que de más en más se va expresando de cómo se manifiesta esa diversidad.
Miren cómo partidos pequeños, como el Partido Revolucionario Dominicano, como el Partido Reformista Social Cristiano, no se maneja el concepto de bisagra en esta coyuntura, sino que se maneja una recomposición de fuerza indefinido. ¿A quién voy a apoyar? Aunque hay inferencia de por dónde va uno y por dónde va el otro, ambos se mantienen en un escenario esperando que se configure ciertamente el esquema político que va a predominar para entonces decidir por cuál de esos escenarios se va. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente hasta los políticos minoritarios se profesionalizaron, guardan sus franjitas de poder y con ellas se reposicionan. Acostumbrémonos entonces que de más en más va a haber este tipo de debate político, este tipo de enfrentamiento político, pero que finalmente cada quien va a volver a recomponerse en los escenarios que es la retaguardia de cada uno de ellos. No nos perdamos en eso, porque la política no es el arte de lo justo, sino que la política es el arte de lo que conviene. Mi comentario. Amigos televidentes, otra vez aquí presente en este programa Visión Económica a las 18 horas. Vamos a hablar de un comentario, de un estudio que hizo la Comisión Económica para Latinoamérica. Para América Latina y América el Caribe. Latina y el La Caribe, la CEPAL. Y Oxfam International. Exacto. Yo quiero que ustedes se remonten a hace un año y algo, 2 años, cuando decíamos que el costo fiscal de un empleo en zona franca. Ellos acaban de decir lo siguiente: un empleo, aunque zona franca crea 3 veces más empleo, déjenme decirle, de las empresas que están legalizadas, ¿no verdad? Porque de las empresas que no están legalizadas, este estudio no tiene forma de cómo decirlo. Pero de las empresas que se crean, o sea, que están en la Dirección General de Impuestos Internos, que están en todo, que es legal, ¿no verdad? Las zonas francas crean 3 veces más empleo. ¿Okay? Cuando una empresa crea un empleo, tiene sus gastos. Entonces resulta que las empresas de zona franca reciben 5 veces el empleo que producen. Oiga, amigos televidentes, el gasto fiscal, para ponérselo muy claro, que reciben las empresas de zona franca, llámese gasto fiscal, son exenciones fiscales, pero para el gobierno se habla como gasto fiscal. Al gobierno le cuesta 5 veces lo que cuesta el empleo. Vamos a poner sobre el número, lo que produce el empleo. Vamos a ponerlo de esta forma. Si el costo del empleo en zona franca promedia el salario mínimo, vamos a poner 172,000 pesos anuales, en exenciones fiscales, las zonas francas reciben 837,000 pesos de exenciones fiscales. Amigos televidentes, así cualquiera puede progresar en el mundo. Cuando usted no invierte nada y le dan 5 veces lo que usted le paga a la persona. Yo no entiendo esa vaina, yo quisiera que ustedes me lo entendieran. Usted que es economista, me lleve a un asunto lógico, que usted me diga a mí que por mantener 165,000 empleos, usted lo multiplica por 5 el costo del empleo y le dan, creo que son 79,000 millones de pesos que se le dan en incentivos a la zona franca. Eso fue el año pasado. Puede ser que hace 47 años cuando se comenzó, nada más eran tal vez 2,000 millones de pesos. ¿Usted me entiende? Pero ahora son 80,000 millones de pesos, amigos televidentes. Alejandro, mira, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿verdad? En el mundo del burgo, en el mundo que no es del mundo de la ciencia. Yo voy a presentar la ficha técnica de quién es que está diciendo estos números que Alejandro le acaba de informar a todos ustedes.
Entonces, estamos hablando de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una organización de las Naciones Unidas fundada en 1948 por Segunda Guerra Mundial y que la lideró durante mucho tiempo el brillante economista argentino don Raúl Previtz, y que después de don Raúl quedó una impronta puesta de que la CEPAL se iba a convertir en el mecanismo especializado para los estudios, los análisis, la elaboración de proyectos y propuestas para América Latina y el Caribe en ese contexto global. Y se ha ido adaptando, por supuesto, y reajustando y haciéndose reingeniería en función de los cambios mundiales, la Comisión Económica para América Latina. Mantiene su prestigio, independientemente de que no sea una organización, porque también la ONU ha perdido mucha capacidad, que es la madre, la matriz de la CEPAL. La CEPAL sigue teniendo prestigio porque los planteamientos que hace y los estudios que hace, lo hace con mucha responsabilidad. Y los expertos que trabajan con la CEPAL son expertos, la mayoría de ellos, independientes de los escenarios políticos partidarios. La segunda en la ficha técnica es con quién se coordina el estudio. Oxfam Internacional es una ONG mundial. Antes tenía su sede en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero tiene subsidiarias, tiene oficinas en casi todas las regiones del mundo, incluido, por supuesto, la República Dominicana. Oxfam hizo el estudio de la redistribución de la renta a nivel mundial el año antepasado y estableció unos números alarmantes respecto a la inequidad en la distribución de la renta y la disminución de la renta básica, que quiere decir el ingreso per cápita de cada uno, no per cápita, sino el ingreso real de las familias en función de los quintiles establecidos. En este momento que se plantea este estudio, estoy seguro que la idea no es hacerle daño a Zona Franca, no, porque la CEPAL no hace estudio para hacer daño, sino hace estudio para buscar contextos, realidades, entonces hacer propuestas de solución a esos problemas. Y yo conozco muy bien a la CEPAL porque tengo 30 años estudiándola, incluso he hecho alianza en momentos específicos con los técnicos de la CEPAL, incluida su presidenta, doña Alicia Bárcena, quien venía para el país el año pasado y no pudo, y nos mandó uno de los expertos de ella para que estuviese aquí en Santiago con nosotros, coordinado con la CEPAL. Y con Oxfam Internacional trabajé un tiempo, conozco a Oxfam Internacional. A nivel global he trabajado campañas junto con ellos, y es una organización que tampoco trabaja para hacer daño, sino al revés, trabaja en favor de los que menos tienen. Y estos estudios tienen como resultado buscar propuestas de racionalización en las exenciones fiscales, en el gasto fiscal, como dice Alejandro, y que se le asignen más recursos a la solución de los problemas de los más empobrecidos de los países. En ese contexto, entonces, te digo, Alejandro, que ciertamente la Zona Franca tiene un contexto totalmente distinto a hace 40 años. Tienen 47. Un contexto, 40, los últimos 40, porque los primeros 7 tú dices, eso es para ver si van a sobrevivir o no. Después de 7 años, la mayor parte de las empresas que transitan después de los 7 años son empresas que se quedaron en el mercado. La tendencia es que se quedaron en lo fundamental. Entonces, el contexto de Zona Franca es una zona franca de tecnología, es una zona franca diversificada, es una zona franca de servicio, que no es la otrora zona franca de los 80 y los 90 y principios de los 2000, que era una zona franca basada fundamentalmente en la maquiladora. No son maquiladoras, estamos hablando de otros términos en este contexto. Por tanto, en la información que hay de que 5 veces una inversión en exenciones respecto a lo que se le paga a un trabajador o lo que devenga a un trabajador en su renta básica, ciertamente que motiva a preocupación. Y los líderes de Zona Franca, que ya están posicionados no solamente en el bienestar económico, en la holgura que tienen, sino en el liderazgo que están desempeñando en estos momentos, todos son líderes, es decir, a todos se les toma en consideración, viajan con el señor presidente, lo invitan por el impacto que tienen. A usted no lo invitan, a mí tampoco, porque todavía no logramos lograr ese impacto, ¿verdad, Alejandro? Pero de todas maneras, como tienen ese liderazgo desarrollado, yo pienso que es un buen momento para hacer una reflexión seria, porque lo que se vende en República Dominicana de esa bonanza, si esos números son ciertos, yo pienso que amerita una rediscusión, amerita una revisión de esto y entonces ver si ciertamente seguimos con ese régimen de incentivos o buscamos un camino por donde reducir ese costo fiscal, la parte que tiene que ver específicamente con las exenciones de ese sector, y ponerlo a competir en la regla de oro de esta coyuntura que vive el mercado mundial, que es una coyuntura de competencia y de competencia, las dos cosas,
colaboración entre ellos y competencia entre ellos. Vamos a ver entonces cómo es que nosotros vamos a aclarar este asunto. Yo tengo el estudio, voy a estudiar a profundidad y le vamos a hacer comentarios disgregados en los próximos programas que vamos a tener. Eso se lo ofrecemos porque es un dato revelador el que traemos en esta tarde aquí para todos ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con la carpeta que don Alejandro Noel y Leo Valverde tienen para todos ustedes. Ya volvemos.